¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Nosotros ya nos llegó el verano, ¿eh? Nosotros ya nos sacamos la corbata, la chaqueta, estamos más informales. Estamos viviendo este verano maravilloso que nos regala Alicante, tomando, bueno, estamos pensando inclusive si vamos a seguir con el café. Lo que pasa es que el café, usted sabe que en invierno, en verano, en primavera, en otoño, siempre es bueno tomar un café. Y cuando ese café se toma con amigos, mucho mejor todavía, mucho mejor. Hoy tenemos un amigo que tiene una historia para contarnos, que es su historia. Él es un hombre acostumbrado a contar historias, pero hoy queremos conocer su historia. Se llama Tirso Calero y está con nosotros. Tirso, hola, un placer. Teddy, ¿qué tal? El placer es mío. Vamos a conocer la historia de Tirso Calero, que es, entre otras cosas, director de cine. Sí, bueno, así, dicho así, ¿no? Suena... Pero nada, no, mi historia es muy sencilla. Yo soy licenciado en Derecho, estudié en la Universidad de Alicante, pero desde siempre me apasionaba el cine, ¿no? Y siempre, sobre todo la escritura del cine, tanto la crítica como los guiones. Empecé a hacer cortometrajes y una vez que acabé la carrera, yo ya era licenciado y tuve la oportunidad de empezar a trabajar como abogado, pero no sé, sentí algo, sentí como una llamada, que suena muy cinematográfico eso, que me decía que tenía que intentar luchar por lo que había sido mi sueño, ¿no? Que era hacer cine. Y entonces me di de plazo 3 meses. Y digo, bueno, pues me voy a Madrid, no conocía a nadie, me voy a Madrid, pero es verdad que mi último cortometraje había funcionado bien en algunos festivales. Entonces con ese cortometraje me fui y tuve la suerte de que en el primer mes me salió un trabajo, entré de becario de guión en una productora importante y bueno, pues una cosa llevó a la otra y han pasado 15 años. 15 años. Tirso Calero es nacido en Alcoy. 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 ¿Y de padres? Y sí, padres alcoyanos y totalmente alcoyanos. O sea, todo de Alicante. Sí. Made in Alicante, como dirían los Sí, y con la moral del alcoyano, claro. ¿Y este amor al cine viene de papá y de mamá o no? No, totalmente no. Es una cosa que, bueno, pues mientras otros estaban jugando a la pelota, pues yo siempre iba solo al cine muchas veces. Y bueno, era la época del videoclub, ¿no? Que nos hacía tanta compañía, ¿no? Y yo crecí con el cine y veía muchas películas, tanto buenas, malas, regulares, ¿no? Entonces, como tenía bastante memoria, pues empecé a aficionarme a todo, a recopilar nombres de actores, fechas de nacimientos, todo, ¿no? Entonces fue una especie de obsesión muy bonita, ¿no? Y al final mi pasión se convirtió en mi profesión, ¿no? ¿En qué colegio primario estudiaste? Yo, bueno, estudié en colegio público en Alcoy, luego fui a un instituto público y luego fui a la universidad pública de aquí de San Vicente. De Alicante, sí, San Vicente. Eso es. Y en esa reunión de amigos, ya sea siendo pequeño, siendo adolescente, siendo un poquito mayor, cuando tú decías, yo soy un amante del cine, te decían, pero el cine, te vas a morir de hambre, eso no va. Abogado, esa es una verdadera profesión. ¿Salía esa conversación o no? Sí, salía, pero yo tenía asumido que nunca me dedicaría al cine. Es decir, yo creía que no me iba a dedicar al cine. Yo era un apasionado del cine, pero bueno, pues más o menos había asumido que yo tenía que estudiar una carrera más o menos normal, ¿no? Como puede ser Derecho, y lo hice con bastante gusto. Para mí no fue ningún trauma estudiar Derecho. Alicante, una gran ciudad, una muy buena universidad, y como ya te he dicho que de memoria andaba bien, yo saqué año por curso, o sea, no repetí ningún año, aprobé todos los años, me licencié cuando me tocaba licenciarme, y Derecho no me gustaba, porque lo que me gustaba era el cine, pero más o menos lo llevaba bien. Solo que todo cambió cuando empecé a hacer cortometrajes cada vez más profesionales y me dieron la oportunidad en Madrid, ¿no? A partir de ahí, cuando empecé a trabajar de verdad como guionista de televisión y de cine, supe que efectivamente esa es mi auténtica pasión, ¿no? Y nunca he ejercido el Derecho. Tirso Calero, buen estudiante, buena memoria, se mete en la universidad, consigue la licenciatura de Derecho y una vez que tiene el papelito en la mano se va derecho al cine. Sí, fui a intentarlo, pero no con mucha fe. Fui a intentarlo y era como unas vacaciones, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya he acabado la carrera, pues voy a dedicarme 3 o 4 meses a intentarlo para ir a Madrid, conocer Madrid un poco, porque yo era un chico muy de provincias y no me da vergüenza reconocerlo, muy de provincias, ¿no? Apenas había pisado la capital, ¿no? Y ahora llevo 15 años viviendo allí y casi no salgo de Madrid, ¿no? Pero por lo que me comentas, Tirso, hay carreras paralelas. Es decir, tú estabas haciendo Derecho,
pero ya estabas haciendo cine también, estabas estudiando, algo sabías. Sí, pero lo hacía a nivel amateur y más como un entretenimiento, ¿no? Siempre pues liaba a los compañeros, a los amigos, que incluso a algunos de ellos no les gustaba nada el cine, pero les convencía para que me hicieran un pequeño papel en un corto. Lo hacía sin ningún ánimo profesional y realmente nunca pensaba que eso podía llevarme a la profesión, ¿no? Quizás ahí esté la clave del éxito, ¿no? Es decir, no obsesionarme con eso. No, para mí era un entretenimiento hacer un cortometraje cada 5 o 6 meses, pero vamos, no era ni para competir ni para nada. Relajaditos, sin presiones. Sí, claro, me gustaba escribir de cine, pues colaboraba en radios locales, pero haciendo crítica, pero por gusto, nunca con una finalidad de dedicarme a ello, ¿no? ¿Quién fue el primer jardinero que comenzó a regar esa semillita del cine en Tirso Calero? A nivel familiar, ¿quieres decir? ¿A nivel familiar o a nivel bueno, pues, sí, profesor, a nivel maestro? Bueno, pues sí, es verdad que mi madre era una gran aficionada, ¿no? Es una gran aficionada al cine. Pero, por ejemplo, tengo que recordar a un profesor de matemáticas que se llama Virgilio Colomina, que se ha jubilado hace poco y que era un apasionado del cine, ¿no? Entonces me dio matemáticas en la época del instituto, del bachillerato, y la verdad es que con él hacíamos unas grandes tertulias y los dos acabamos colaborando juntos en una radio local, hablando de cine. Yo creo que fue mi primer profesor, pero él tampoco pensó nunca que yo acabaría dedicándome a ello, ¿no? Y sigo manteniendo una muy buena amistad con él, ¿no? ¿Y tu primer luz, cámara, acción, cuándo fue? Digamos, a nivel profesional, es verdad que hice muchos cortometrajes, ¿no? Pero a nivel profesional yo creo sinceramente que una persona es director de cine cuando rueda una película. O sea, los cortometrajes están muy bien para aprender. Precalentamiento. Sí, está bien, y hay que pasar por ahí, es decir, hay que pasar por los cortometrajes, pero uno se hace director cuando de verdad rueda un largometraje. Y luego si ese largometraje lo puedes ver en las salas de cine, ya eres director de cine de verdad. Entonces yo en el 2010, creo que es 2010, o 2011, rodé mi primera película, que era una película pequeña, pero bueno, con un presupuesto de 1 millón de euros y se llamaba Carne Cruda, que funcionó casi mejor en el extranjero que en España porque era una comedia gore un poco rara, ¿no? Una película de encargo que me pidieron que la hiciera y claro, en esa época cuando te ofrecen dirigir una película dices que sí sin pensar demasiado, ¿no? Pero bueno, tengo muy buenas experiencias de esa película y yo creo que esa fue la primera vez que me sentí director de cine, ¿no? Bien, bien. Y después de Carne Cruda... Claro, vinieron otras. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente, y sobre todo pues estoy muy orgulloso de la película que ahora estoy presentando en el Festival de Cine de Alicante, que se titula Blockbuster. Es una historia muy personal, yo creo que es una película muy emotiva, que está conectando con la gente, está teniendo un muy buen recorrido por festivales y se estrena en cines el 6 de junio, con lo cual estará en bastantes cines de España a partir del viernes 6 de junio y desde aquí animo a la gente a que se acerque a verla porque es una película muy emotiva, sencilla y que llega al corazón. Cuéntame de tu hijo, cuéntame de Blockbuster. Sí, bueno, pues Blockbuster nace de mi amistad con un grandísimo actor ya fallecido que forma parte de la historia del cine español, que es Sancho Gracia, ¿no? Tanto Sancho Gracia como Juan Luis Galiardo me ayudaron mucho cuando yo llegué a Madrid. No sé por qué, se encapricharon de mí. Y quedábamos mucho a hablar y a contar anécdotas, y íbamos juntos a festivales, y hice una muy buena amistad con ellos dos, y los dos tristemente fallecidos, ¿no? por el cáncer, ¿no? Y con Sancho, su historia, yo quería contar una historia parecida a su vida un poco, ¿no? Mezclando cosas reales con inventadas, pero Sancho ya estaba muy enfermo, y el propio Sancho me recomendó que le entregara el papel a Manolo Zarzo. Por eso la película Blockbuster, al principio de la película, va dedicada a él, va dedicada a Sancho Gracia y bueno, cuenta la historia de un viejo actor que está enfermo y que se resiste a abandonar lo que más quiere en el mundo, que es su profesión. Un actor de raza, si no actúa, se siente muerto. Esos son los actores de raza, los que necesitan la ovación del público, necesitan rodar, necesitan levantarse a las 6 de la mañana para ir al set de rodaje. Hay una generación de actores españoles, para mí la mejor generación que ha habido nunca, que eran así, actores de raza. Y te estoy hablando de Sancho Gracia, de Juan Luis Galiardo, de Pepe Sancho, de Alfredo Landa, de Juanjo Menéndez, de Paco Raval. Esos actores para mí han sido los mejores que ha dado el cine español. Lamentablemente casi todos han fallecido, pero hay uno, que es Manolo Zarzo, que a sus 82 años sigue en activo y demuestra en Blockbuster que no solamente tiene cuerda para el rato, sino que ofrece un recital interpretativo. Solo por el trabajo de Manolo Zarzo creo que ya vale la pena ver esta película. Claro, permíteme porque la pregunta te la tengo que hacer. Pero es, disculpa lo atrevido que es
este Teddy, este periodista, que me tomo libertades que quizás no me correspondan, pero tú eres un chaval joven. Bueno, yo tengo 38 años. Un bebé. ¿Cómo hace un chaval de 38 años para dirigir a un monstruo sagrado? Sí, eso es una cosa que me llama la atención, no por mí, sino por la gran diferencia generacional. Y no solamente hablo de Manolo Zarzo, los actores de Blockbuster, todos, la gran mayoría, su media de edad es de 75 años. Es decir, está Luis Varela, Fernando Esteso, Jesús Guzmán con 87 años, María José Alfonso. Es una película para una generación y es un poco raro que alguien más joven como yo pues la dirija. Pero desde siempre me han gustado las historias, no las historias para gente mayor, sino las historias que llegan al corazón, ¿no? Y quería contar esta historia. Y como referente de esta película está una de mis películas favoritas, que se llama El último pistolero, que contaba un poco la historia de John Wayne en su último papel, ¿no? Pues más o menos Blockbuster cuenta la historia de un cowboy, del último cowboy. Lo que pasa es que sustituimos los vaqueros por el mundo de los actores, ¿no? Pero es una historia bonita y dramática, y yo por eso desde aquí animo a la gente a que se acerque a verla, ¿no? Cuéntame una anécdota que tengas del rodaje con el maestro. No, hombre, sobre todo, claro, estuvimos rodando parte en Alicante y la otra parte en Galicia, y claro, estuvimos 3 semanas allí en un hotel de Galicia. Claro, ellos, aunque sean mayores y veteranos, siguen siendo estrellas, entonces tienen el punto del divismo propio de las estrellas, y era un placer en una cena pues ver a Luis Varela, Fernando Esteso, Manolo Zarzo, María José Alfonso, pues entre ellos a ver quién se conserva más joven, a ver quién ha ligado más, a ver quién ha tenido más éxito, ¿no? Son las pequeñas pullas que se daban entre ellos, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo, ¿no? Tengo que decir que de los actores, estos actores veteranos, a mí me ha llamado la atención la profesionalidad, porque claro, uno cuando se enfrenta a un rodaje siempre tiene miedos, ¿no? Uno de los miedos que teníamos en esta película era trabajar con gente tan mayor, si podían aguantar el ritmo de trabajo, la memoria. La verdad es que todos han demostrado ser súper profesionales, y yo que estoy acostumbrado a trabajar en televisión, tengo que decir que muchos de estos veteranos son mucho más profesionales que los actores jóvenes que están triunfando en la tele, ¿no? Voy a volver enseguida a Blockbuster, pero permítame, porque nos quedamos en carne cruda. Sí. Y de carne cruda a Blockbuster. Es un cambio muy grande. Y hay un segmento, hay un tiempo, hay un intervalo ahí de tiempo que necesito que me lo cuentes. ¿Cómo lo llenamos? Sí. No, bueno, lo llenamos con televisión. Yo afortunadamente desde que llegué a Madrid he tenido la suerte de trabajar en televisión. Me ha tocado hacer de todo, desde programas, concursos con Ana Obregón, con Ramón García, con María Teresa Campos, incluso Crónica Rosa, programas de corazón, de testimonios, hasta que empecé a hacer series de televisión, que es verdaderamente lo que a mí me gustaba, ¿no? Tuve la suerte de ser uno de los creadores de una serie que aquí en Valencia la verdad es que fue un gran éxito, que se llamaba La Alquería Blanca, y a partir de ahí me fichó Televisión Española para ser uno de los guionistas de Amar en tiempos revueltos. Ahí estuve 3 años, la verdad es que aprendí muchísimo en ese equipo, y de ahí logré crear una serie que se llama Bandolera, que es una serie que a mí me ha dado muchísimas alegrías, ¿no? De hecho, ahora estoy de enhorabuena porque Bandolera ahora ha sido comprada por la televisión italiana, y a partir de junio se verá todos los días en Italia, en el canal 5 de Italia, con lo cual sigue funcionando Bandolera, ¿no? Pero me dijiste también que eres guionista. Claro. Sí, esa es yo en las series de televisión suelo ser o guionista o jefe de guionistas, ¿sí? En caso de Bandolera tuve la suerte de que fui el creador de la serie, luego también el jefe de guionistas. Y ahora mismo estoy de jefe de guionistas en Amar es para siempre, que es un poco la continuación de Amar en tiempos revueltos. O sea, en televisión y cine, siempre. Guionista. Sí, exacto. Eso. Y en cine, director y guionista. Eso es. Así más o menos llevo pues 10 años, ¿no? Sí, así es que, y si todo va bien, el verano que viene rodaré una película, pero rodar una película en Bilbao y en Benidorm, pero siempre manteniendo el trabajo en televisión, porque para todos los que nos dedicamos un poco a la imagen o a escribir o a dirigir, normalmente tienes que trabajar en televisión, que es la fuente de ingresos estable, ¿no? El cine es difícil que sea rentable, ¿no? Tirso, qué bien que funcionó Amar en tiempos revueltos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que fue una serie que revolucionó el concepto de la telenovela. Hasta Amar en tiempos revueltos, el concepto de telenovela en España no era sinónimo de calidad, estaba un poco mal visto, ¿no? Pero gracias a esa serie, aparte que ganó muchísima audiencia, ¿no? Ya se pueden hacer series diarias muy dignas y muy entretenidas, ¿no?
Cuéntame, ¿marcó un poco el camino de series largas, de varias temporadas? Bueno, Cuéntame marcó, salieron más o menos a la vez, Amar en tiempos revueltos diaria y semanal Cuéntame. Ambas lo que sí que demostraron es que el público español tenía ganas de conocer su historia a través de la ficción. Era una cosa que, bueno, que estaba un poco descuidada porque hasta ese momento se hacían muchas series sobre profesiones y actuales, es decir, pues de periodistas, de policías, pero series históricas pocas, ¿no? Esas dos series abrieron un poco la puerta a las series históricas que siguen funcionando, lo que pasa es que llega un momento que quizás también hay un hartazgo, ¿no? Y se buscan pues nuevas fórmulas, ¿no? ¿Cómo es el mundo de la televisión? Porque hoy la televisión, ojo, y voy a hacer un apartado, los directos, los realities están siendo muy criticados por una parte de la población, pero creo que se está viviendo una época importante en lo que respecta a series españolas. Sí, bueno, a partir de ahí, a partir de Cuéntame y de Amar en tiempos revueltos, empezaron a hacerse series con más calidad, cuidando la producción, ¿no? Un poco. Y entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos es que los grandes directores de cine se han pasado a la televisión, porque resulta que tienen casi más medios en televisión que en el cine, ¿no? En España no pasa eso, pero casi, es decir, es normal encontrar directores de cine bastante reputados que están dirigiendo series de televisión. Yo creo que, como en todo, pues hay series buenas, malas y regulares, ¿no? Lo que está claro es que los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos que trabajar en televisión porque es muy difícil sustentarte solo a base de cine. Solo a base de cine. Y el tema de los reality, de lo que siempre se habla, ¿no? De los Sálvame, de estas tertulias donde todo el mundo se grita y donde nadie se escucha, ¿cómo lo vives? Es un tema y un género que a mí no me gusta nada. ¿No te gusta? Pero lo que tenemos es que admitir que hay un segmento de la población grande que ve esos programas, entonces no se puede hacer nada, es decir, sería criticable si eso ocurriera en una televisión pública, pero en una televisión privada que se mide solo por los datos de audiencia, pues es normal, mientras siga funcionando, seguirá habiendo ese tipo de programas. El tema del cine, ¿cómo está? ¿Es difícil ser director de cine hoy en España? Es muy difícil vivir de ser director de cine exclusivamente, es muy difícil. De hecho, casi nadie lo hace, salvo 5 o 6 excepciones, es decir, tienen que trabajar en publicidad o en series de televisión. Pero casi siempre ha sido difícil, es decir, se dice que el cine español está en crisis, pero lleva en crisis unos 15 años, ¿no? Se ha producido un fenómeno muy interesante en estas últimas semanas y es lo que ha ocurrido con 8 apellidos vascos, ¿no? Es una película que es muy divertida, muy entretenida, es una comedia agradable, que no se sabe muy bien por qué ha sido un fenómeno de taquilla. No es solamente importante esa película a nivel de recaudación de dinero, es decir, aumenta los ingresos del cine español, ¿no? Aumenta también los ingresos de espectadores. No solamente es eso, sino que esa película ha logrado algo muy, muy importante, que es romper una barrera que se había creado entre la industria del cine español y el espectador. No se sabe muy bien por qué, era común oír en la gente de la calle, la gente de a pie, que no iban al cine a ver una película española. Es decir, si era española, será un rollo, no iré, una película española nunca. Se había instalado ese pensamiento que hacía mucho daño a la industria del cine español. Y gracias a 8 apellidos vascos, la gente se ha dado cuenta de que también hay películas divertidas españolas. Entonces yo creo que eso es muy importante y ojalá haya más ejemplos así, ¿no? Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, 8 apellidos vascos, estamos hablando de cine, estamos hablando de televisión. La gente no tiene necesidad de verse en cine, de verse en televisión, de alguna manera decir, pero es que esta historia se parece mucho a la mía. Esto es lo que vivo todos los días, porque en 8 apellidos vascos de alguna forma nos estamos riendo, aprendiendo a reírnos de nuestras cosas, de lo que vives todos los días. Sí, yo creo que uno de los aciertos de 8 apellidos vascos es que ha dado con la clave porque es una historia muy sencilla, pero es verdad que nunca se había tratado en una película española. Correcto. Y es una historia llena de tópicos, pero precisamente juega con los tópicos, los tópicos entre andaluces y vascos. Y luego mucha gente ahora dice, pero si la película no tiene nada, si es solo esa idea, si es una idea bastante simple, bueno, pero ¿y qué? Alguien tenía que hacerla, ¿no? Pero es una idea española. Es una idea de aquí. Está en la calle. Mira, hay otra cosa muy bonita con 8 apellidos vascos. Yo voy mucho al cine, porque me gusta ver el cine en el cine, ¿no? Entonces, yo me dio una gran alegría ir a un cine de Madrid a ver 8 apellidos vascos, a un centro comercial y ver gente de más de 50 y 60 años en la sala del cine, ¿no? Yo creo que ese es el gran éxito de esa película, ¿no? Hacer que gente que hacía muchísimo tiempo que no iba al cine volviera al cine, ¿no?
Y ojalá esa película ayude a otras películas españolas, ¿no? Hablaste de gente de 50, de 60 años. Esto de alguna manera me está indicando que tú consideras que la gente joven sí va al cine, está atrapada por el cine. No es que vaya, pero va más que la gente mayor, y los datos lo demuestran. Es decir, normalmente el adolescente va más que la gente de más de 50 años. Pero gracias a 8 apellidos vascos y a otro tipo de películas, como por ejemplo mi película Blockbuster, está un poco más orientada a gente mayor, ¿no? Para que recuperen el hábito de ir al cine. Bien. Estamos viendo una época importante en el cine español, de directores jóvenes, con nuevas ideas, de hablar más de las cosas de la calle. Hombre, lo que sí que es verdad es que ahora es más fácil que directores españoles sean fichados por productoras internacionales. Bien. Eso es una cosa que antes no pasaba, ¿no? Pero hay ejemplos de gente española que está trabajando en Hollywood, sobre todo directores, ¿no? Pues, Paco Cabeza, Jaume Colet, Jorge Dorado, gente que normalmente se han formado en el extranjero o se han formado aquí y se han ido, ¿no? Eso hace unos 40 años era impensable. La globalización tiende a eso, ¿no? A que ya no es tan raro que un director español esté dirigiendo una película americana con un actor mexicano. Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Estamos en este mundo global, ya las películas ya no tienen que ser tan localistas, ¿no? ¿Qué le dice Tirso Calero a un pequeño Tirso que nos está viendo en estos momentos y dice, no estoy tan loco, yo pienso, como ese señor que llegó, ese señor llegó, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para llegar también? Es que claro, no es tan fácil. Yo creo que yo siempre doy un porcentaje, que es más o menos lo que ocurre. Tengo muchos amigos actores de provincias que han ido a Madrid, lo han intentado, han regresado a sus pueblos. Más o menos se puede decir que un 10% lo logra. Un 10%. Entonces hay que luchar para estar en ese 10%. Es decir, no todos los que hacen cortos y van con su maleta a Madrid pueden acabar dedicándose con éxito a eso, no todos. Muchos vuelven a sus negocios familiares o acaban siendo camareros, donde sea. Pero hay un 10% que lo logra. Lo único que yo puedo decir a esa gente ilusionada es que intenten estar en ese 10%. Porque no es imposible, hay un 10% posible. Bien. ¿Y a un actor? ¿A una niña, a un niño que quiere ser actor, que quiere ser actriz? Claro, ¿cuál es el consejo de un director? Básicamente la formación, ¿no? Es decir, un actor tiene que formarse sobre todo en teatro clásico, tiene que formarse. Lo que pasa es que a la gente demasiado joven yo les recomendaría que uno hasta que no tiene 20, 22, 23 años no sabe realmente lo que quiere en la vida. Yo creo, es mi opinión, ¿no? Con lo cual yo siempre animo a toda la gente a que estudie su carrera, que estudie algo, pero que estudie. Lo que no puede hacer es intentar a los 16 años, pues me voy a comerme el mundo siendo actor, pero fórmate. Porque el que está bien formado luego tiene más opciones de trabajo, ¿no? Y yo que estoy acostumbrado a trabajar en televisión, ves mucha cara guapa, tanto niños como niñas, pero luego cuando se ponen delante de la cámara, pues no están formados, ¿no? Esa es la ventaja de haber trabajado en Blockbuster con estos actores tan veteranos, ¿no? Que la veteranía es un grado precisamente por eso. Hablaste de caras guapas, ¿imprescindible para ser actor? No, para nada, ¿no? Y Hollywood está lleno, o España, ¿no? Está lleno de actores que no han sido guapos y han sido los mejores actores cómicos de una generación. ¿Y para ser actriz? Lo que pasa es que desgraciadamente en televisión sí es más importante eso. En televisión, por lo que sea. Al igual que en televisión es muy difícil hacer una serie con personajes de más de 60 años. Yo como creador de series, cuando perfilo los personajes, sé que si pongo un personaje que tenga más de 60 años, la propia cadena lo va a ver con recelo. Y es posible que me digan, este personaje es fantástico, pero quítale 10 años, rebájale 10 años. Por eso es muy triste que muchos actores de más de 60 años tengan dificultad para seguir trabajando, ¿no? Cuando están perfectamente capacitados para ello. Cuando te pones a escribir cuando nace una historia, cuando comienzas a decir, este se llama Juan, este se llama Pedro, se va a llamar María, y le das el rol que va a tener cada uno. ¿Es importante pensar en lo comercial? ¿Esto es un verdadero negocio o lo que importa es que la historia sea buena? Depende de para qué sea esa historia.
No es lo mismo pensar una serie que yo quiero vender, tengo que pensar en mis compradores. Correcto. A una película personal. Blockbuster no es una película comercial, ni es un negocio, es una historia que yo quería contar por mis vivencias, porque quería hacer un homenaje a una generación, sabiendo de antemano que no iba a ser rentable. Bastante es que hemos estado en muchos festivales y logramos estrenar la película en 10 salas, con lo cual está muy bien, pero ya de entrada yo sabía que no era una jugada comercial para ganar dinero, no, para eso está la televisión. Y cuando creo algo de televisión intento que sea efectivamente más o menos comercial o que tenga opciones de venderse, de interesar a las cadenas. Y no olvidemos que las cadenas viven de la publicidad y los anunciantes solo quieren anunciarse en productos que tienen éxito de audiencia, es normal. Bien, el famoso punto de equilibrio, ¿no? Que también puede ser el punto del éxito, la buena historia que sea comercial. Pues eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Y luego uno puede repasar en grandes éxitos pues recientes, ¿no? De tanto 8 apellidos vascos o películas más o menos de culto, ¿no? O la película francesa Intocable o El artista, que era en blanco y negro. Al final resultan comerciales, son historias que llegan a la gente, ¿no? Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. También es verdad que una película española difícilmente tiene una maquinaria de promoción, ¿no? Y de marketing tan importante como tienen los americanos, ¿no? Que para eso son unos maestros, ¿no? Es decir, la promoción es importante. La maquinaria que tienen, ¿eh? Claro, la promoción, es decir, 8 apellidos vascos, si 8 apellidos vascos no hubiera tenido detrás, por ejemplo, todo el poder de Mediaset y de Telecinco, hubiera llegado tanto a la gente, pero claro, todo juega a favor, ¿no? La animación, las películas de animación, están avanzando a pasos agigantados. Sí, las películas de animación tuvieron un momento buenísimo hace 5 o 6 años, que un poco que florecieron muchas películas españolas compitiendo con las de Hollywood, y ahora parece no que se haya estancado, pero que ya no se estrenan tantas películas españolas de animación como hace 5 o 6 años. Supongo que será por modas o por etapas o por rentabilidad, pero es verdad que tuvo su boom hace 5 o 6 años, ¿no? Bien, nosotros tenemos un clásico en este programa. Cuando ya vamos llegando al final, cuando se nos está acabando el tiempo, nosotros tenemos la costumbre, hacemos un abuso de confianza con el invitado, con el amigo, y damos frases para que tú las rellenes, para que tú las completes. ¿Me aceptas el juego? Bueno, yo acepto, vamos a ver qué sale, ¿no? La ciudad de la luz es una oportunidad perdida. ¿Es así el juego? Pues va bien, ¿no? Sí. Estupendo. Me quedé. Fuiste contundente con... Pues sí, es eso, una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida. Duele, ¿no? Sí, porque era una buena oportunidad. Efectivamente, era una buena oportunidad. La idea que yo creo que era magnífica, las ilusiones que se pusieron, pero se gestionó mal y el resultado ha sido catastrófico, ¿no? O sea, por eso es una lástima, una lástima. El Festival de Cine de Alicante es un buen escaparate para el cine español, porque lamentablemente los que hacemos películas en España cada vez tenemos menos opciones de llegar a los cines, porque los cines están copados por distribuidoras norteamericanas. Entonces cada vez es más difícil meter una película en una sala. Festivales de cine como el de Alicante, que apuestan por cine hecho aquí, pues es una buena ventana, ¿no? Una buena ventana. Yo, por ejemplo, estoy muy contento pues, de que mi película Blockbuster se vea en el Festival de Alicante y que la sala pues, esté llena para ver esa película. Yo creo que deben de seguir apostando, este Festival de Cine de Alicante debe seguir apostando por eso, por películas españolas de calidad y hacer que, bueno, pues hacer 5 o 6 cada año y hacer que el público las descubra, ¿no? 3 películas que jamás pueden faltar. 3 películas que todo el mundo tiene que ver son... Bueno, eso de todo el mundo no. Yo, por ejemplo, te voy a decir 3 películas favoritas mías, que por ejemplo podría ser Espartaco, Por un puñado de dólares y Con falda que era loco, por ejemplo, que son de 3 géneros totalmente diferentes y yo creo que, bueno, pues representan tanto la comedia como las de aventuras, como el western, por ejemplo. Perdón, ¿te gusta el western? Mucho. En varias ocasiones pusiste ahí un vaquero y... Mucho, me gusta. Es un género no siempre apreciado por la crítica, porque era un género de entretenimiento, ¿no? Es como la comedia, que normalmente la comedia y el western eran géneros de los llamados menores, ¿no? Y era difícil que esas películas llegaran a los Oscars, ¿no? Pero ha habido excepciones, ¿no? Yo soy un gran defensor del western. El director que a mí me gustaría llegar a ser es... Pues, por ejemplo, hay muchos directores españoles que han tenido una carrera envidiable, que han hecho unas 20, 22 películas
y siempre han estado bien. Quizás no han sido obras maestras, pero siempre han estado bien. Y te podría citar muchísimos de esos directores, que es lo que a mí me gustaría ser dentro de unos años. Es decir, que alguien vea la carrera como director y dijera, bueno, pues hizo 10 películas y no estaban mal, estaban bastante bien. Te puedo decir Mario Camus, Roberto Bodegas, Pedro Olea, José Luis García Sánchez, muchos directores de los que no son considerados estrellas, Vicente Aranda, pero que siempre más o menos han llevado una carrera larga y con películas muy dignas. Me gustaría mucho dirigir como actor o como actriz. Pues como actor me gustaría mucho a Javier Cámara, que me parece un actor, hablando de que el físico no tiene un físico de galán para nada Javier Cámara y trabaja muchísimo y tiene mucho éxito, ¿no? Es que es buen tío, pero que lo del físico a veces, ¿no? Y ahí está la clave de Javier Cámara, ¿no? Y la verdad es que como actriz, por ejemplo, me gustaría trabajar con Concha Velasco, por ejemplo. Porque es muy versátil y es capaz de hacer cualquier papel. Blockbuster es una película que cuenta la historia de un actor, como bien lo expliqué recién. Ahora, me gustaría mucho alguna vez que la vida me dé la oportunidad de grabar algo en Alcoy que esté relacionado con... Pues me gustaría que estuviera relacionado con nuestra fiesta, ¿no? Que es la fiesta de moros y cristianos. Entonces, la verdad es que no sé qué, pero que esa tradición de moros y cristianos de Alcoy a mí me gusta mucho y ojalá alguna vez se pudiera rodar una película sobre la Reconquista, ¿no? Que sería una película muy cara y muy difícil de hacer, pero sí que me gustaría, ¿no? Sobre ese periodo de ocupación musulmana en Alcoy, en España, ¿no? ¿El éxito del cine español se va a conseguir cuándo? Cuando el espectador no mire con malos ojos una película española. Cuando logremos que el espectador se acerque a ver una película española. En los años 80 el cine español era sinónimo de calidad, de prestigio, la marca España en los años 80, ¿no? Luego eso se perdió. Se perdió porque el cine se mezcló con unos temas políticos que hicieron mucho daño a la industria del cine. Cuando recuperemos la normalidad y el espectador vuelva a decir me voy a ver una película española y lo diga alto y claro, cuando lleguemos a eso iremos por el buen camino. ¿Alguna vez tuviste que decidir entre derecho y cine? Elegiste cine. Si alguna vez la vida te pone en un cruce de caminos o en un desvío de caminos, que sea guionista o director. Guionista siempre. Guionista siempre, porque yo he llegado a ser director gracias a mi trabajo como guionista. Es decir, un director no surge por generación espontánea, tiene un camino. Un director se puede convertir en director gracias a ser a lo mejor operador de cámara, luego director de fotografía, o a lo mejor un actor se convierte en director, o a lo mejor un montador, y el camino del guión es un camino bastante lógico y que muchos guionistas acaban dirigiendo, pero ante todo guionista y ante todo contar historias. Cuando escribo una historia, cuando hago un guión, hay personajes y puedo asegurar que cada uno de esos personajes, aunque sea una mínima parte, tiene de mí, tiene de mi historia. Eso ocurre yo creo que en todos los guionistas, ¿no? Tiene que haber algo, y si no de tu historia, sino de alguna influencia, ¿no? No es necesario, es decir, pues por ejemplo, un guionista que escriba una historia sobre ciencia ficción, sobre el viaje a la luna, no habrá ido nunca a la luna, pero siempre tiene que haber algo, o una influencia, o un anhelo, ¿no? Si tendría la oportunidad de escribir el guión de los diarios que van a salir mañana, me gustaría mucho que el titular de ese diario sea... La verdad es que esa es una buena pregunta. Bueno, pues estaría bien, ¿no? Ya que estamos en Alicante, ¿no? Que el Hércules se salva. Y así el Hércules se salva. Sería un buen titular. Sería un muy buen titular. Sería un muy buen titular. La última, te juro, la última. Vale. ¿Eres feliz? Intento serlo, sí. Maestro. Muchas gracias. Gracias. Tirso Calero, es de Alcoy, es de acá, es de la provincia de Alicante. ¿Cómo que los alicantinos no pueden triunfar? Claro que sí. Y él se fue con su maleta, lo dijo recién. Licenciado en Derecho, tenía un sueño, fue detrás de un sueño. Eso sí, 1% de inspiración, 99% de transpiración. Trabajo, esfuerzo, estudio, dedicación, creer en lo que se hace y la cuota de suerte que siempre viene bien. Se llama Tirso Calero, es de Alicante. Y dice que ojalá que el titular de mañana sea que el Hércules se salve. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Estamos en verano, pero vamos a seguir tomando café porque sabemos que vamos a seguir contando con todos ustedes.
Gracias.